Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo debemos diversificar por divisas y vamos a utilizar de ejemplo a Unilever para que se vea más claro. Veréis luego por qué he elegido esta empresa. Primero vamos a ver cómo funciona la diversificación por divisas y luego vamos a ver sobre qué parte de esto nosotros tenemos control y podemos tomar decisiones y sobre qué parte no tenemos control y cómo gestionar todo ello, el conjunto. Unilever cotiza en euros en Ámsterdam, en libras en Londres y en dólares en Estados Unidos. Entonces, según donde la compremos estamos invirtiendo en unas divisas u otras. Por ejemplo, si la compramos en Ámsterdam estamos invirtiendo en euros y si la compramos en Londres estamos invirtiendo en libras. Pues no, la diversificación por divisas no funciona así. La compremos en el mercado donde la compremos, la diversificación por divisas que nos va a dar Unilever va a ser exactamente la misma, comprada en un mercado o comprada en otro. Y seguiría siendo la misma si la comprásemos porque cotizase en esos mercados, en Japón, en Nigeria o en Ecuador, por ejemplo. Porque de lo que depende la diversificación por divisas de nuestras inversiones es de en qué países tengan negocio las empresas que nosotros compramos. Así que cuando compramos una empresa que tiene negocios por todo el mundo como Unilever, pues la compremos donde la compremos, estamos invirtiendo en euros, en dólares, en libras, en rupias pakistaníes, en yenes japoneses, pesos mexicanos, pesos argentinos, yuanes, francos suizos, prácticamente todos los países, todas las divisas del mundo. Hace unas décadas no era así. Porque cuando se compraba una empresa de un país, pues casi en todos los casos se estaba invirtiendo prácticamente de forma exclusiva en la divisa de ese país. Por ejemplo, casi todas las empresas españolas tenían su negocio en pesetas, las francesas en francos franceses, las estadounidenses en dólares. Pero esto ya es algo muy poco habitual. Aún quedan empresas que solo tienen negocio en una divisa, como por ejemplo Endesa en euros o Severn Trent en libras. Pero esto ya casi son las excepciones. Así que la mayoría de las empresas que tenemos en la cartera tienen negocio en varias divisas y muchas de ellas tienen negocio en muchísimas divisas. Aprovecho ya para recordaros que la fiscalidad de los dividendos, que os explico en este vídeo que os dejo por aquí, no depende de en qué mercado compremos las acciones, sino de en qué país tenga la sede la empresa. Como Unilever tiene la sede en el Reino Unido, pues sus dividendos no tienen retención en su país de origen, que es Reino Unido, independientemente de que las compremos en el Reino Unido, en Ámsterdam o en Estados Unidos. Y si Inditex cotizase en Japón, por ejemplo, y la comprásemos en la bolsa de Japón, pues Japón no nos haría ninguna retención porque la sede de Inditex está en España. Así que solo tendríamos la retención española de esas acciones de Inditex compradas en Japón, igual que si las comprásemos en la Bolsa de Madrid. ¿Qué control tenemos entonces nosotros sobre nuestra diversificación en divisas? Pues no tenemos un control total de las inversiones porque si compramos acciones de Unilever, pues una pequeña parte de nuestra inversión va a estar en rupias pakistaníes, queramos o no queramos invertir en Pakistán. Pero sí que controlamos lo más importante. En general creo que debemos tener la mayor parte de nuestras inversiones en la moneda en que tengamos nuestros gastos. Por ejemplo, los que vivimos en Europa debemos procurar tener la mayor parte o una parte importante de nuestras inversiones en euros y los que vivís en Estados Unidos debéis procurar tener la mayor parte de vuestras inversiones en dólares. Pero es bueno y muy recomendable que todos tengamos inversiones en euros, en dólares y en libras esterlinas. ¿Y cómo hacemos los cálculos para hacer esta diversificación? Pues no hay que ir mirando el detalle de los ingresos de cada empresa, de qué parte de sus ingresos tienen cada país para luego formar un Excel ni nada de eso, porque eso sería complicadísimo, nos llevaría un montón de tiempo y sería muy poco útil. Es mucho más sencillo que eso. En general, aunque no siempre se cumple, pero en general, la mayor parte de las empresas europeas tienen la mayor parte de su negocio en euros, las estadounidenses tienen la mayor parte de su negocio en dólares y las del Reino Unido en libras. Y con esta aproximación es suficiente en la práctica, para nosotros, para hacer una diversificación correcta por divisas. Además de eso es importante saber que las empresas procuran tener estabilidad en la divisa en la que presentan sus cuentas. Vamos a ver un ejemplo de esto con Unilever y ahora también Procter & Gamble, que son dos empresas parecidas. Las dos invierten en euros, en dólares y en muchas otras divisas. La diferencia es que Unilever, al presentar sus cuentas en euros, pues busca tener la mayor estabilidad posible de sus resultados y dividendos en euros. Y Procter & Gamble, al ser estadounidense, pues tiene como objetivo tener la mayor estabilidad posible de sus resultados y dividendos en dólares. Y la búsqueda de esta mayor estabilidad en una divisa o en otra, Procter & Gamble en dólares y Unilever en euros, pues lo hacen con diferentes operaciones de cobertura con derivados, por ejemplo, ante los movimientos de unas divisas y de otras. Por ejemplo, Unilever se cubrirá más ante caídas del dólar, porque el dólar no es su moneda principal, y Procter & Gamble se cubrirá más de caídas del euro, porque el euro no es su moneda principal. Si os habéis fijado, antes os he dicho que Unilever tiene su sede en el Reino Unido. Y eso nos debería hacer pensar que su divisa principal es la libra y que por lo tanto lo que busca es la mayor estabilidad posible de resultados y dividendos en libras, pero no en euros como acabo de decir. Y esto es porque también os he dicho antes que Unilever presenta sus cuentas en euros. O sea, tiene la sede en el Reino Unido, pero presenta sus cuentas en euros. Por eso os decía al principio que he elegido Unilever como ejemplo para hacer este vídeo,
porque tiene una situación que creo que cubre muy bien todo el abanico de posibilidades y se entiende mucho mejor todo este tema de las divisas, la diferencia en dónde está la sede, en qué moneda se presentan las cuentas y qué pasa si se cotizan en varios mercados y todo esto. Es un poco raro que una empresa tenga su sede en un país y presente las cuentas en la divisa de otras zonas, pero hay algunos casos, y uno es Unilever y por eso lo he cogido para este vídeo por lo que os digo, que creo que así veis todo más claro. Unilever tiene su sede fiscal en el Reino Unido y por tanto la rentabilización de sus dividendos es la del Reino Unido, que es el 0%. Pero como presenta sus cuentas en euros, pues busca tener la mayor estabilidad posible de beneficios y de dividendos en euros. Y esto de tener la sede en un país y presentar las cuentas en otra moneda, pues normalmente es porque se tiene más negocio en la otra moneda. Por ejemplo, Unilever, pues si tiene más negocio en euros que en libras, pues tiene sentido que presente sus cuentas y sus dividendos en euros. No es que sea imprescindible hacerlo así, o sea, Unilever podría presentar sus cuentas en libras, pero en los casos en que sucede esto es por eso, porque aunque su sede está en un país, tienen más negocio en otros y les resulta más fácil o más claro presentar sus cuentas en esa otra moneda. Así que al invertir en Unilever, aunque tenga su sede en el Reino Unido, estamos invirtiendo principalmente en euros. Otro tema que es importante y que me preguntáis mucho. ¿Hay una diversificación ideal por divisas para nuestra cartera? Yo creo que no existe una diversificación por divisas ideal y que por tanto no debemos buscarla. Creo que es mejor ser flexibles y que invirtamos más en libras cuando veamos que la libra está barata y que invirtamos más en dólares cuando veamos que el dólar está barato, pero sin volcar unos porcentajes concretos. Es más, creo que si cada uno de nosotros empezase a invertir en diferentes momentos de su vida, pues acabaría teniendo diferentes diversificaciones por divisas y todas ellas serían correctas y válidas. Por ejemplo, si cada uno de vosotros que estáis viendo ahora empezaseis con 20 años, con 25, con 30, con 40, con 50, pues en cada uno de esos casos acabaríais teniendo una diversificación por divisas diferente de los otros casos, y todas ellas serían buenas y válidas. Sí me parece que debemos procurar tener la mayor parte de nuestras inversiones en la divisa en la que tengamos nuestros gastos, como he dicho antes, sobre todo en el momento en que se acerque el momento de la jubilación. Por ejemplo, una persona europea que tenga 20, 30 años, pues puede invertir en dólares, en libras más que esa misma persona cuando ya se acerque el momento de jubilarse. Pero todo esto sin hacer ningún cálculo complicado ni intentar llegar a un supuesto ideal que creo que no existe. Por ejemplo, si en un momento dado, otro ejemplo, si en un momento dado los europeos nos encontramos con el dólar muy barato, pues es correcto, y me parece lo mejor, invertir más en dólares que si nos encontramos en otro momento con el dólar más caro. Entonces, en lo que os decía de procurar tener más parte de nuestros ingresos en euros si vivimos en euros, pues también hay que tener en cuenta que si en un momento dado el dólar está muy barato, pues es seguro tener un porcentaje mayor de nuestras inversiones en dólares, porque estamos invirtiendo a un precio muy bueno y lo lógico es que luego eso suba. Si me ayudáis a compartir estos vídeos y darle al me gusta y tal, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.